Bendiciones, amados hermanos. Las 7 palabras pronunciadas por Cristo en la cruz del Calvario tienen un significado profético extraordinario. Se han escrito miles y miles de reflexiones, de poemas, de libros alrededor de estas palabras. Hoy vamos a presentar las 7 palabras de Cristo en la cruz, de cómo nos ministran esas palabras hoy. Así que por aquí, por ICRA, las 7 palabras de Cristo pronunciadas en la cruz, desde una visión profética, de una visión actual para el día de hoy. Bendiciones. Disfrutemos estas palabras y a estos expositores. Bendiciones, amada familia ICRAS. En este momento les invito a compartir una porción de la palabra que es parte de la serie, la que titulamos el Sermón de las 7 palabras, que son las exclamaciones que en el momento de crucifixión nuestro Señor Jesucristo exclamó en medio de la cruz. Vamos a leer, nos dirigimos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34, en el que Jesús exclama de la siguiente manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este contexto histórico, el pueblo hebreo, en especial los líderes religiosos de la época, estaban orquestando el momento de la crucifixión de Jesucristo. En ese momento se encontraban en la Pascua y le era legal solicitar que se liberara a un reo, pero al mismo tiempo también presentaron la crucifixión de Jesús, acusando a este de ser detractor de lo que era el Imperio Romano en esa época. Pero no sabiendo ellos que aunque sus maquinaciones lo llevaban a crucificar al Hijo de Dios, estaban cumpliendo una profecía que se había dado hace cientos, si no miles de años. Y es que por boca del profeta y rey David ya se había hablado sobre esta situación. Y es que nuestro Dios y Padre Celestial tiene el poder y la autoridad, nunca pierde el control, y este puede convertir las situaciones desfavorables en provechosas y de bendición. Fíjense cómo estos religiosos y el pueblo en general creía que eliminando a Jesús iban a detener su obra redentora. Y más bien lo que estos ejecutaron fue que inmolaron a Cristo en la cruz. Hicieron de la cruz una transformación de un símbolo de maldición a un símbolo de redención. Y es que, como dice la palabra, todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Y como muestra fehaciente el cumplimiento profético de lo ya anunciado, acto posterior a la proclamación de Jesucristo, a la exclamación que Cristo tuvo en la cruz, los soldados romanos se rifaban, en buen dominicano, las ropas de Cristo, echando suerte sobre ellas. Esto quiere decir que se cumple a cabalidad lo que el profeta y rey David escribió en el Salmo 22, verso 18. ¿Cuántas cosas hacemos, amados hermanos, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios o que estamos yendo en pos de Dios, y no más bien estamos agradando nuestra perspectiva y óptica religiosa? Pero no estamos tan perdidos, ya que Cristo nos ha perdonado y ese perdón trae redención, y esa redención, en esa búsqueda de Cristo, Él sale a nuestro encuentro, así como le salió a Saulo de camino a Damasco. Así que yo oro en esta hora fervientemente y oro el Salmo 28 sobre tu vida, que dice de la siguiente manera: y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. Adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y di conmigo: de Jehová es la corona y Él se coronará en las naciones. Así que en este momento donde algunos están hablando de caos, están hablando de terror, en este momento levantamos, alineados a la sentencia del Eterno, una palabra de edificación, una palabra de levantamiento, una palabra en la cual clamamos por el perdón. Perdón por aquellos, Padre, que no saben lo que hacen. Perdón por aquellos que no saben lo que propagan. Así que en esta hora te invitamos a que seas parte del verdadero movimiento del Espíritu Santo en este momento y en estas circunstancias. Te bendigo con bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones a todos, un placer saludarles y desearles que la paz de Dios llene sus vidas, sus hogares de manera sobreabundante. La palabra que nos toca hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versos 42 y 45. Dice así la palabra: dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Dios, por tu bendita y poderosa palabra. Hoy, al hablarles de esta palabra, la segunda palabra dicha por Jesús en la cruz, de cierto os digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos frente a la conversación de un hombre del cual nadie jamás escribió, nadie jamás habló, pero nos muestra cuál es la realidad del corazón del hombre cuando se ve cerca de lo que es su partida de esta tierra. Es como que de momento todo hace un efecto dominó en su vida y hay muchas cosas, sabiendo que le queda poco tiempo, que quisiera arreglar. Este hombre, por lo que oímos que le dice a Jesús, o a lo mejor dicho a los que estaban, a la multitud que allí estaba y al otro ladrón que se burlaba, le decía: tú y yo estamos aquí porque hemos cometido delitos, pero este es inocente. Él estaba claro acerca de Jesús. Es muy probable que hubiese oído de cuál era la conducta de Jesús, cómo Jesús se manejaba con las personas. Entonces él también aprendió a reconocer la autoridad de Jesús. Y dice: esta es mi oportunidad, la oportunidad de ser redimido. Y le pide a Jesús, le ruega a Jesús, se humilla ante Jesús y le pide a Jesús que le conceda un lugar junto a él en su presencia. Es donde escuchamos esta poderosa respuesta del Señor Jesús, que le dice: de cierto, o sea, asegurándole, afirmándole, como aquel que tiene autoridad para llevar hijos a la gloria, le dice: sí, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús anhela hacer esto con toda la raza humana. Dice que para eso vino, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vemos de Jesús que nos hace un llamado a acercarnos a Él en fe, a creer en que Él es el Cristo, el que vino para salvar al mundo de sus pecados. Hoy te quiero decir las mismas palabras que Jesús le dijo a este hombre: si te acercas a mí con fe, yo te voy a dar un lugar junto a mí. Y Él te dará su paz, su presencia te acompañará y guiará en medio de los diferentes desiertos por lo que hoy tú atraviesas. Y así como le dijo Él a aquel hombre: hoy estarás conmigo, hoy el Señor te dice que Él está a tu lado y que su oído está atento a ti y que Él escucha a aquel que se humilla y le mira con fe. Y siempre responderá a un corazón que le mira con fe, reconociendo que Él es el Salvador y Él salvará al mundo de sus pecados. Hoy te invito a acercarte a Jesús. Hoy quiero que sepas que aún hay oportunidad. Hoy quiero que sepas que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Y que desde ese mismo momento, dice que aquel hombre Jesús lo entregó la entrada al cielo. Dice el Señor que Él no desecha ni menosprecia a aquel que se acerca a Él. Y que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Teniendo nosotros claro que es cierto, el pecado ha abundado, pero también la palabra nos dice que la gracia ha sobreabundado. Y que Jesús mismo dijo: yo me voy, pero les voy a preparar un lugar a donde ustedes estén junto a mí. Ese es el anhelo de Dios, que estemos junto a Él, hoy, mañana y siempre. El Señor les bendiga. Vamos ahora con la tercera palabra que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero, antes de leer la palabra, de recalcar que estamos hablando de un humano que sabía que iba a partir de esta tierra.
que sentía, padecía, que tenía un sufrimiento dentro de su corazón, a pesar de que ya él sabía que iba a terminar de cumplir su propósito para el cual vino a esta tierra. Estando claro con esto, vamos a leer en la palabra de Dios a Juan 19, 26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos a un hombre inquieto, preocupado. ¿Qué iba a suceder con su madre terrenal cuando él partiera de esta tierra? Él quería asegurarse de que alguien se iba a hacer cargo de su mamá y llamó a su hijo Juan, el hijo de María, para decirle estas palabras: he aquí tu madre. Con estas palabras él le decía específicamente a Juan: encárgate de tu mamá de ahora en adelante, ayúdala, susténtala, dale amor, tenla contigo, para Jesús poder ir a descansar, no en paz, sino sabiendo y reconociendo de que ya alguien se iba a encargar de su madre en ese momento. Entonces mi exhortación en esta palabra es la siguiente: que nosotros debemos de estar al tanto de lo que sucede con nuestros padres mientras lo tenemos con nosotros. Debemos ayudarles, debemos acompañarlos, debemos sustentarlo de acuerdo a nuestras posibilidades, estar siempre para ellos. Y ahora, como se usa mucho la tecnología, darle una llamadita en caso de no poder estar viviendo con ellos, estar visitándoles, estarle apoyando en todo. Es una de las enseñanzas que Jesús nos dejó a través de esta palabra, que podemos ver que era un hombre que estaba sufriendo, que era un hombre que realmente estaba padeciendo de dolor porque lo habían maltratado mucho antes de llegar a ese momento. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Jesús quiere que nosotros hoy día también estemos pendientes a nuestros padres, también estemos pendientes a nuestros seres queridos, que aunque nosotros sabemos para qué el Señor nos tiene en esta tierra con un propósito específico, también tenemos que tener en cuenta que nuestra familia, nuestros seres queridos que están en nuestro núcleo son también parte de ese ministerio. Así que tenemos que tenerlo en nuestras prioridades con nuestros padres. Además, hay una promesa muy grande en la palabra de Dios cuando nosotros honramos a nuestros padres, y yo quiero recibir de ese beneficio. Así que te invito a que tú también disfrutes de ese beneficio que el Señor nos promete cuando honramos a nuestros padres. Bendiciones. Dios te bendiga, iglesia. En este momento quiero compartirte una de las 7 palabras de Jesús mientras estaba en la cruz del Calvario. Cita la palabra en el libro de Mateo capítulo 27, verso 46 y Marcos 15, verso 34, que estando Jesús en la cruz clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, Jesús experimentó por primera vez algo, y fue la ausencia del Padre. O sea que durante ese instante, mientras estaba en la cruz, todo el pecado de la humanidad fue sobre de él, y el pecado de la humanidad por todas las generaciones. Entonces, en ese momento, en ese instante, mientras recibía todo ese pecado, también se aplicaba por parte de la justicia de Dios. Y es que el pecado produce la ausencia del Padre en tu vida. Tuvo que experimentar esa experiencia que vivimos nosotros como pecadores. La tuvo que experimentar durante ese tiempo que estuvo en la cruz, hasta que se cumplió el pago de ese pecado con su propia muerte. Es posible que, al igual que Jesús, nosotros experimentemos momentos de angustia, momentos de soledad, momentos de temor, de alguna inseguridad frente a las adversidades que estamos viviendo, y más en este tiempo con el tema de la pandemia. Pero lo cierto es que Dios tiene el control de cada detalle y conoce cada detalle de tu historia. Y al igual que Jesús, este final es un final de victoria. Así es. Pues este mismo Jesús que padeció
angustia también venció a la muerte. Resucitando de entre los muertos, se hizo de autoridad no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Quiero recordarte que Dios tiene y sigue teniendo control de cada situación, sigue teniendo control también de tu vida, sigue teniendo control de su pueblo, de su iglesia, y aunque por momentos no lo podamos percibir, sabemos que Él está obrando. Quiero finalizar compartiéndote una palabra de 2 Corintios 2:14 que dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Así es, y que por medio de nosotros, por medio de su iglesia, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Dios te bendiga. Bendiciones, familia. Estamos compartiendo las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta fue la 5ª palabra que Jesús pronunció en la cruz, tengo sed. Yo me pongo a imaginarme un día caluroso aquí en nuestra nación, donde nos pasamos el día en la calle, nos pasamos el día haciendo cosas y tenemos esa sed porque el calor es lo que produce. Y llegamos a nuestra casa y buscamos y bebemos todo tipo de bebida, jugo, refresco, lo que sea. Pero la sed no se nos quita porque solamente con agua es que se puede saciar. Solamente el agua es lo que quita la sed. Entonces vemos el panorama de Jesús en la cruz. Sabemos que Él, antes de llegar a ser crucificado, tuvo todo un trayecto, fue azotado, tuvo que caminar con la cruz a cuesta muchísimo, subir muchísimas escalinatas, tal vez fueron puestos los clavos en sus manos, en sus pies, y la corona de espinas. Estamos hablando de que Jesús crucificado había perdido muchísimo líquido, muchísima sangre ya y agua, y tenía sed, porque era lógico que tuviera sed, porque Él también fue humano. No solamente era Dios, Él se hizo hombre para poder experimentar así lo que nosotros también podíamos sentir, ese dolor que podíamos sentir como hombres también. Y vemos que Él tuvo sed. En este momento, cuando Él dice tengo sed, dice que un guardia se le acercó y le puso una esponja en la boca, una esponja con vinagre. Esto se le daba a los que iban a ser crucificados para que produciera cierto grado de somnolencia, cierto grado de adormecimiento, para que fuera más fácil el trayecto. Pero Jesús los rechazó porque Él debía padecer y Él quería, de hecho, podríamos decirlo así, estar lúcido para lo que había de pasar. De hecho, cuando Él dijo tengo sed, aunque en lo físico sí lo tenía, pero si nos vamos a lo espiritual, esto lo que significa es la sed de que sea consumado, de que sea hecho ya, terminado el trabajo que Él vino a hacer en la tierra por cada uno de nosotros. Así como se le daba a los crucificados este tipo de bebida, vinagre, para que sintieran adormecimiento, muchas personas hoy en día buscan saciar la sed en alcohol, en drogas, en vicio, en hombres, en mujeres, en cualquier tipo de cosas, pero nunca se sienten saciados al fin y al cabo, porque la sed solamente la puede saciar el agua. Y Jesús dijo en Juan capítulo 4, yo soy el agua de vida. El que viene a mí y bebe no tendrá sed, jamás tendrá sed. Jamás. Aquel que bebe del agua que Jesús da no tendrá sed jamás. Lo que hemos experimentado y hemos tenido el privilegio en Dios, la bendición de poder beber, de haber podido tomar de esa agua, lo podemos testificar. Y sé que me entiende también cuando dice que no tendrá sed jamás, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora, yo quiero preguntarte a ti que me estás viendo, que estás escuchando, estamos en este tiempo difícil, tiempo en que estamos en cuarentena, que esperamos en Dios que pase rápido, pero ¿qué vas a hacer?
Este es un tiempo que no solamente vamos a estar en casa, no es solamente para estar en la casa, es un tiempo para que nosotros reflexionemos. Un tiempo que Dios, a pesar de, permite que estemos y podamos tener más intimidad con Él, podamos buscarlo, podamos clamar a Él, al que puede saciar esa sed. Cuando salgamos de la cuarentena, cuando salgamos de esta situación, ¿vas a seguir teniendo sed? Yo te invito a que no sea así. A que en esta hora tú puedas decir: Jesús, ven y sacia esta sed. Yo te necesito. Ven, entra en mi vida. Quiero que sacies toda necesidad que yo tengo, porque sé que tú lo puedes hacer, Jesús. Él es el agua de vida. Dios te bendiga. Bendiciones, familia. Vamos juntos a Juan capítulo 19, versículo 30. Y vamos a estudiar juntos la palabra número 6. Y dice la palabra del Señor, que una vez tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y esa palabra consumado es muy interesante, porque cuando Jesús está diciendo consumado es, consumado fue, ya todo ha terminado, como dice la Nueva Traducción Viviente, Él no solamente está hablando del momento de dolor y del momento de sufrimiento que Jesús pasó por nosotros en la cruz, sino que Jesús está hablando de que había llegado al cumplimiento del plan de salvación de la humanidad, de que ya Él había pagado por completo por nuestra salvación, de que cada promesa, de que cada palabra profética acerca del Mesías ya había llegado a su cumplimiento. Y que la misión de redención que comenzó en el Génesis, la misión de redención que comenzó con el milagro del nacimiento de Juan el Bautista, la misión de redención que nosotros, donde Dios rompe el silencio profético de cientos de años, la misión de redención que profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento, que anunció Malaquías, la misión de salvación y de redención había llegado a su clímax, había llegado al momento más fuerte. Y ese consumado es, el precio ha sido pagado. Hemos terminado, hemos llegado al punto. Hemos llegado al punto donde ya el pago así, su transacción ha sido efectuada exitosamente, donde ya todo lo que tenía que suceder hasta ese punto ya había sucedido. Todas las señales ya se habían dado. Hablan de una realidad mayor, porque la vida de Jesús Jesús vivió una vida donde Él no solamente estaba anunciando el reino de los cielos, sino que Él estaba demostrando el reino de los cielos, donde Él no solamente vivió una vida sin pecados, sin manchas y sin arrugas, sino que también en este momento Él, sin haber pecado, Él estaba pagando el precio por usted y por mí, por cada uno de nosotros, donde Él estaba llevando, donde ya él había dicho, consumado fue el castigo de la paz. Yo he recibido en mi cuerpo el castigo de la paz. Yo he recibido en mi cuerpo el castigo del pecado de la humanidad. Él llevó ese castigo. Él vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad del Padre, donde se cumplieron cada una de las promesas. Y este momento es muy importante, porque en este momento nosotros podemos mirar este momento como el momento en el que nosotros fuimos justificados, el momento en el que nosotros fuimos limpiados, el momento donde Jesús tomó sobre sí todo el peso del pecado, la separación del Padre, el dolor de la separación del Padre, el dolor físico y la carga espiritual de nuestro error, de nuestra vergüenza, de nuestra culpa,
Todo en ese momento Jesús dice, consumado es, ya yo pagué el precio para que ellos puedan entrar en libertad. Yo pagué el precio para que ellos puedan entrar en relación con Dios, en relación con el Padre. Yo pagué el precio para que ellos sean libres de la culpa, libres de la condenación, libres del peso del pecado. Y eso es muy importante. Cada vez que nosotros somos confrontados quizás por nuestro pasado, cada vez que el enemigo quiere hacernos caer en condenación o cada vez que nuestra alma nos quiere acusar, nosotros podemos volver a la cruz y decir, todo ya fue pagado. El precio por mi paz, el precio por mi libertad, el precio por mi sanidad, el precio por mi perdón ya fue consumado. El sacrificio ya fue consumado. El sacrificio, así como cuando el pueblo de Israel en la Pascua ponía la sangre del cordero, el sacrificio de la sangre del cordero que libraba a las casas de la muerte, de la persecución de muerte, de la enfermedad y de la peste, esa misma sangre, pero ahora en un cordero que es el Hijo de Dios, ese sacrificio de Cristo ha hecho que todo haya sido pagado y que nuestro pecado haya sido perdonado. Y hoy podemos meditar en eso. Hoy podemos recibir ese perdón y podemos decir, Jesús ya pagó el precio por mi libertad. Jesús ya pagó el precio por mi sanidad y hoy yo puedo entrar en una relación nueva. Hoy yo puedo recibir los beneficios de esa relación cercana con el Padre a través del sacrificio de Cristo, porque consumado fue. Saludos familia, bendiciones abundantes. Para cerrar esta serie con la séptima palabra de Jesús, quiero que leamos en Lucas 23 en su versículo 46 y dice, y Jesús llamó con voz fuerte y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando hubo dicho esto, expiró. Así vemos cómo Jesús termina su ministerio aquí en la tierra, habiendo dejado a sus discípulos y habiendo dejado su ministerio culminado y entregándoselo a la iglesia. También esto nos muestra de cómo Jesús tenía total control de todo, aún hasta de su muerte, porque dice, y clamó con voz fuerte al cielo, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ni la muerte tuvo poder sobre la vida de Jesús, sino que él mismo decidió cuándo hacer esto. Vemos todas las palabras ya que él hubo dicho, y luego de esto, que ya él mismo sabía que ya había terminado su viaje aquí en la tierra, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así se entrega, y luego de esto sucedieron aún más señales y milagros. Vemos como también el guardia entrega su vida y reconoce que él era el Hijo de Dios, y un sinnúmero de acontecimientos luego de que Jesús pronunciara estas últimas palabras. Es por eso, iglesia, que tú y yo tenemos que estar confiados de que el Señor tiene el total control de cada una de las cosas en nuestra vida, de que ni aún la peste ni la muerte podrá tocar nuestra morada porque el Señor está en control. Confiemos en Dios, agarrémonos de Él ahora en estos tiempos y que estamos viendo estas señales y creamos en que Él está en control. Bendiciones familia ICRA, un abrazo fuerte y recuerden que esto también pasará.